Buenas tardes. Vamos a presentarles un escrito que vamos a leerlo para poder acotar de ese modo la cantidad de tiempo. Quienes compartimos con ustedes este trabajo somos Mabel Luna, Gabriel Pavelka y quien les habla, Patricia Weigand. Somos investigadores de la Universidad Nacional del Comahue, del Centro Universitario Regional Zona Atlántica de Viedma. Nos dedicamos al psicoanálisis y formamos parte de un espacio interinstitucional con infancias y adolescencias denominado El Hormiguero. Para más información sobre nosotros, la revista virtual El Hormiguero, Psicoanálisis con Infancias y Adolescencias, puede permitirles acceder a otros escritos y a ver, bueno, cómo es nuestro trabajo por acá en la Patagonia. Vamos a compartir con ustedes un trabajo denominado Las Madres de la Plaza, Historia, Memoria y Transmisión, Práctica Sublimatoria Social. Todo está guardado en la memoria, sueños de la vida y de la historia, dirá León Gieco. El pañuelo no se mancha. El presente trabajo analiza algunos hechos fácticos acaecidos en determinado momento cronológico. Sin embargo, por el modo en que pensamos el tiempo y la memoria, entendemos que se trata de manifestaciones que están vivas en el presente. En el contexto del debate tendiente a la votación de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, IVE, en diciembre de 2020, nos llamó la atención una práctica que luego advertimos como recurrente, por parte de un sector del movimiento denominado Provida, que consistió en atentar contra los dibujos de los pañuelos que representan a las madres y abuelas de Plaza de Mayo y su lucha. Los atentados han cobrado el formato de tachaduras y otros modos variados en los que se intentan eliminar, arrasar esos símbolos. Los medios de comunicación aluden al término vandalización. Nos preguntamos, ¿qué hace que un sector de aquel movimiento que se presenta como defensor de las dos vidas destruya los simbolismos de las madres? ¿Acaso no son las madres quienes justamente se organizaron para luchar y lo siguen haciendo aún hoy por las vidas? Haciendo historia, aparición con vida. En el mes de marzo del corriente año se cumplieron 46 años del golpe que instaló la dictadura cívico-militar y eclesiástica en nuestro país. La primera vez que las madres colocaron un pañuelo blanco sobre sus cabezas como una forma de protesta fue para exigir la aparición con vida de sus hijos el 30 de abril de 1977. Les comentamos que nuestro trabajo es más extenso, hacemos un recorte para esta presentación, pero van a poder verlo completo seguramente en las actas de este seminario. Relevamos a través de diferentes fuentes que en la tradicional peregrinación anual a la Basílica de Luján, las madres querían manifestar su angustia por desconocer el paradero de sus hijos y visibilizar su reclamo. Una de ellas sugirió utilizar un pañal de tela de sus hijos, un valioso recuerdo que conservaba cada madre, para poder reconocerse durante la caminata. El pañal se convertiría posteriormente en un pañuelo, símbolo mundial de amor y coraje. Otra característica del pañuelo sería la de llevar inscripta una frase que alude a la aparición con vida de nuestros hijos desaparecidos. Cabe destacar que las madres se valían allí de su carácter de madres para poder hacer estos reclamos, que habían sido vedados a padres y otros miembros de la comunidad en los diferentes lugares por donde habían circulado con el reclamo. Tejiendo memoria. Reconstruimos que la primera vez que se reunieron fue el sábado 30 de abril de 1977. Eran solo 14 en la Plaza de Mayo. Posteriormente, una de las madres advirtió, como previniendo algunos malos augurios, que no deberían reunirse los viernes, que fue el siguiente día en el que habían acordado, dado que era considerado día de brujas. Y a la semana siguiente comenzaron a encontrarse los días jueves, día que nunca más abandonarían para escaparle a las brujas. No solo que el día jueves pasó a tener estatuto significante a partir de la repetición, sino que a partir justamente de la repetición fue que se instaló.
¿Has actuado conforme al deseo que te habita? Dirá Lacan en 1959 en el seminario La ética en el psicoanálisis. Ese es el imperativo categórico de nuestra ética en psicoanálisis. Consideramos que esa pregunta tiene eficacia en el proceder de esas mujeres que relanzan una y otra vez su apuesta desafiando el límite impuesto por la ilegítima ley imperante en aquel momento. Ellas le dan, a partir de su lazo, una inscripción potente al movimiento de las mujeres en nuestro país. Los policías empezaron a merodear alrededor de esas mujeres que hablaban y tejían en los asientos de la plaza. Les ordenaron: caminen, circulen, no se pueden quedar acá. Ellas comenzaron a caminar y a circular alrededor del monumento a Belgrano en el sentido contrario a las agujas del reloj, rebelándose contra cada minuto sin sus hijos, rebelándose contra un tiempo atravesado por la injusticia, el horror, el desamor y lo siniestro. Marchaban cada jueves en las narices del gobierno dictatorial terrible y temible. La plaza ya era territorio de las madres. Es interesante ubicar cómo ese lugar fue redefinido a partir de ellas, a partir de lo adverso, indescriptible e inescribible de la desaparición y del ordenamiento autoritario. Saber hacer e inscribir malentendiendo, desde la literalidad de ese significante, la marcha. Caminen, marchen, caminaron y marcharon, y seguirán marchando. Un quehacer de otro orden con el significante amo es una de las formas de la sublimación. Hacer con la terrible orden un bien hacer, acorde al deseo y generando deseo a partir de la desolación. Muy buenas tardes, continúo con la presentación. Transmisión mediante. El psicoanálisis y la lógica del inconsciente nos permiten pensar la historia entre transmisión y memoria. El inconsciente opera a partir de representaciones, marcas, que tal como Freud se planteara ya en 1896, generan novedad y pueden ser investidas en diferentes momentos cronológicos y ordenadas en sistemas que se actualizarán acorde a necesidades lógicas. En términos de Lacan, de acuerdo con una economía deseante o gozosa. Entendemos que es absolutamente pertinente considerar en estos términos también a las producciones de la cultura, y en la cultura, que en un movimiento moebiano determinarán al individuo, que será a su vez sede de estas creaciones que volverán a impactar en nuestra cultura. En una lectura acerca del lugar que las madres toman en la sociedad dictatorial de 1977, podríamos pensar que ellas supieron capitalizar la encerrona. La dictadura ubicaba en el control familiar el pilar contra la denominada subversión y dejaba a las mujeres reducidas a un lugar de madre. Relevamos una serie de significantes que se repetirán y se tramitarán o renegarán en nuestra sociedad actual. Madre, vida, derechos humanos. Somos seres deseantes destinados a la incompletud y eso es lo que nos hace caminar, dirá Lacan, y lo tomamos referenciado por Pallas en el año 2016. Eso es lo que nos permite desear y amar, y es lo que incomodaba de esas madres transgresoras de la definición de madre, y en la que la dictadura del momento intentaba encarcelarlas. Una definición de madre que las dejaba por dentro de los muros de la casa, como en otras oportunidades, antes y después, se ha intentado encarcelar a la mujer en la figura de la madre, y más específicamente en la figura de incubadora. El excedente, como casi siempre, será incluido en alguna categoría de exclusión, moral o diagnóstica. Algunos periodistas extranjeros descubrieron esas raras vueltas y vueltas, consultaron a los militares, les contestaron que eran unas mujeres trastornadas, unas madres locas, que andaban buscando a gente que no estaba en ningún lado. Gran parte de la sociedad prefería no darse por enterada. La censura bloqueaba orejas, cerebros y corazones. Las madres locas eran las únicas que parecían cuerdas, tejiendo y circulando al revés que las agujas del reloj de aquel Cronos que se come a sus hijos al nacer. Consideramos que ellas operaron y operan desde la función paterna para que la sociedad dictatorial no nos devore ayer, hoy y mañana.
Una serie de puntuaciones acerca de la transmisión efectuada, el interés por la polis y la dimensión de la política dan cuenta de esa operatoria y podemos anticipar nuestra lectura relativa a que aún hoy Cronos sigue intentando comerse a sus hijos bajo otros formatos. La reducción a la vida biológica es uno de ellos. El colectivo. En diversas ocasiones, las madres eran detenidas o demoradas en las comisarías. Como modo de protegerse, tuvieron la idea de estar unidas, enlazadas. Cuando una de ellas iba presa, se presentaban todas y pedían ir presas ellas también. Los policías veían llegar a decenas y decenas de mujeres que exigían ser encarceladas junto a su compañera. Una vez fueron tantas las que exigieron ser detenidas que tuvieron que llevarlas en un colectivo de la línea 60. La lucha como transmisión intergeneracional, la filiación como efecto. Consideramos sumamente necesario el reconocimiento y valoración de la lucha de las madres y abuelas y su sostén en el tiempo. Aspecto este último que, como bien señala Freud en El porqué de la guerra, es la característica princeps para que las instituciones, ley mediante, puedan vencer sobre la tendencia a la destrucción en una sociedad. Así, a través de los años, ampliando el escenario a diferentes áreas de la cultura, han podido sostener su lucha desde una posición de apuesta a la dignidad del pueblo, inventando, como uno de sus métodos por excelencia, para hacer frente a los momentos más complejos, el lazo con otros. La causa de las madres es una causa colectiva y no de masa. Freud, en 1920-1921, realizará un recorrido por la obra de Le Bon para dar cuenta del modo de funcionamiento de las masas. Una de las características que recupera es la siguiente: la superestructura psíquica, tan diversamente desarrollada en cada individuo, queda destruida, apareciendo desnuda la uniforme base inconsciente común a todos. Las madres aportan significantes con los que cada sujeto, institución o grupo puede habitar su singularidad, abriendo hacia nuevas inscripciones, no solo en las nuevas luchas. Podríamos pensar que las madres y abuelas, a partir de sus modos de organización y lucha, trascienden el fenómeno de masa, ubicando la diferencia y la causa. Jorge Alemán, en el año 2018, plantea: mientras la causa es el lugar vacío desde el cual el común puede eventualmente engendrarse de modo contingente y retroactivo, el ideal, en cambio, es siempre la aglutinación en masa, que obtura la invención del acto político de enunciación. Madres, abuelas, hijos, nietos, nietes, son los nombres de las diferentes agrupaciones organizadas que fueron encadenándose en pos de la búsqueda de personas desaparecidas por la dictadura cívico-militar que golpeó a nuestro país entre 1976 y 1983, pero que claramente excedía la búsqueda concreta de los hijos desaparecidos, ubicando su lucha en el sueño de sus hijos y de los hijos y de los hijos de los hijos. Bien, bueno, continúo con el recorrido que realiza. Vida en el horizonte de la dignidad. Las madres se calzan los sueños de sus hijos que se transforman en el sueño de nuestros hijos, engendrando nietes. La transmisión se produce desde el vacío inescribible del significante desaparecido hacia otro vacío que se inscribirá como causa de deseo, sublimación. Aunque pueda parecer una verdad de perogrullo a estas alturas, entendemos que es imprescindible tener en cuenta que la vida biológica no es condición suficiente para ser humano. La diferencia entre hijo y embrión, entre hijo y el feto. Hijo, desde la perspectiva del psicoanálisis, implicará un lugar en el deseo, que es de carácter inconsciente. Un lugar en el deseo del otro. Para ello, debe haber un lugar vacante en el adulto, en donde será albergado simbólicamente ese niño, el cual tendrá que ser nombrado. Feto no es un nombre posible en las coordenadas del deseo.
La vida propia es excedida en el deseo amoroso que envuelve la lucha de las madres de la plaza. El lugar simbólico que las madres y las abuelas inventan les permite enlazarse y extender esos lazos alojando a otros, no solo alojando a sus hijos. La diversidad que aparece considerada en el crecimiento del movimiento de las madres desde los derechos humanos llega a abarcar zonas sensibles de nuestra sociedad y nuestra cultura, tales como la situación de la vida de los presos políticos, pero también de los comunes, la situación de los detenidos, de los destinatarios, de medidas de internación en salud mental, hasta las producciones culturales de los colifatos, de los pibes de la villa, los artistas, los derechos de los pueblos originarios, entre otros, dan cuenta de una posición deseante renovada una y otra vez. La Universidad de las Madres es un exponente claro de esa implicancia social, cultural, que por ende es política. Sublimación. Pro es una palabra que presenta varias acepciones en función de su uso. Si retomamos el movimiento autodenominado pro vida, diremos que pro significa continuidad de acción, impulso o movimiento hacia adelante, como en pro crear, pro pasar. Podríamos traducir pro vida como pulsar hacia la vida, dirigirse o actuar en favor de la vida. ¿Por qué quienes se proclaman en favor de la vida arrasan y eliminan con esos símbolos que han sido representados en pañuelos y que tienen como horizonte los sueños y la dignidad de nuestros hijos? Actos que taponan lo revolucionario, en el sentido político y ético, de la lucha de las madres, intentos propulsados por sectores que más allá de su genuina convicción individual de algunos, de sus integrantes acerca de la equiparación entre el embrión, feto y el lugar de hijo, en muchos de esos casos constatables desde su singularidad, pretenden la reducción y el límite de ese lugar de hijo. El término hijo no aparece como un lugar central desde el movimiento de masa. El lugar central queda ubicado en la biología muda. No es la primera vez en la historia de la humanidad que un ideal basado en la biología certera despoja del elemento simbólico que el amor y el deseo involucran. Las madres y abuelas de Plaza de Mayo, en ese sentido, a pesar del mutismo que intentó imponer la dictadura, recordemos el eslogan de campaña publicitario que nos decía "el silencio es salud", no cesan de aportar palabras que producen efectos subjetivantes, y los pañuelos no cesan de inscribirse. Reinvención. Pandemia mediante, las madres y las abuelas demuestran una vez más su fortaleza y perseverancia como institución que se reinventa y aún en tiempos de confinamiento continuaron en marcha, ofreciendo una mirada crítica y generando espacios de intercambio, y apuesta a interpelar las desigualdades y el discurso del odio, manteniendo viva la memoria del pueblo. Los atentados contra los símbolos son en este caso atentados contra lo simbólico. Las madres caminando fueron construyendo símbolos, dejando huellas y tejiendo lazos, inscripciones que hacen memoria y transmisión. Juan Manuel Serrat, cantautor y músico español, en su canción Cantares, en 1969, nos dice: caminantes son tus huellas, el camino y nada más. Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Al andar se hace camino y al volver la vista atrás, se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Les agradecemos mucho, espero que tengan una linda jornada. Es un modo en el que podemos estar con ustedes compartiendo este grato seminario. Saludos.